Muchísimas gracias por participar en esta jornada de nuestra oficina de transformación digital Acelera Pyme. Antes de comenzar, pues lo de siempre, os pongo un poquito en contexto. Como bien sabéis, esta jornada se enmarca dentro de la programación de la oficina Acelera Pyme del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Guipúzcoa. Las oficinas Acelera Pyme sabéis que son una red de oficinas que ha puesto en marcha en toda España el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, que están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea, y el objetivo es poner en valor las nuevas tecnologías y mostraros qué es lo que pueden hacer para mejorar vuestros procesos de negocio y cómo pueden ayudaros en el día a día de vuestras empresas. En el caso de las oficinas Acelera Pyme para entornos rurales, en nuestro caso para el entorno rural de Guipúzcoa, el objetivo es llevar las acciones de las oficinas Acelera Pyme a municipios de menos de 20.000 habitantes, que en nuestro caso, en nuestra provincia, pues creo que ahora son 7, pero el resto son todos municipios de menos de 20.000. Son 7 los que tienen más. ¿Qué estamos haciendo para conseguir estos objetivos? Pues bueno, jornadas divulgativas, jornadas de demostración de productos, tecnologías y servicios para, como os comento, mostraros cómo pueden ayudaros en vuestro día a día a mejorar vuestros procesos. Por otra parte, tenemos un servicio de asesoramiento, acompañamiento para ayudaros a resolver los problemas que puedan surgiros durante vuestro proceso de transformación digital. Cualquier duda que tengáis podéis planteárnosla e intentaremos ayudaros a resolverla de la mejor manera posible. Por otra parte, queremos ser un agente muy activo dentro del programa de ayudas del Kit Digital. Uno de los objetivos que tenemos es ayudaros a poneros en contacto con los agentes digitalizadores, que son las empresas que proveen de las soluciones tecnológicas que tenéis a vuestra disposición en el marketplace del Kit Digital. Bueno, por último, también estamos haciendo una serie de talleres para evaluar el estado de digitalización de las pymes y, por otra parte, también analizar las competencias digitales de las personas para, bueno, intentar ir mejorando poco a poco en todo ello. Para la jornada de hoy tenemos a Izaskun Oribe. Izaskun nos va a hablar sobre inteligencia artificial, nos va a dar unas claves para comenzar, para cómo ponernos en marcha con proyectos de implementación de inteligencia artificial y de analítica de datos en nuestras empresas. Izaskun es responsable de negocio de Copuru y muchas otras cosas, hemos estado comentando antes, pero bueno, hoy estamos con Copuru y va a comentarnos, como os digo, cómo abordar, cómo prepararnos para afrontar estos trabajos. Las consultas que os surjan, hemos habilitado el chat para que podáis planteárnoslas y al final de la jornada pues intentaremos dar respuesta a todas ellas. Así que sentíos libres para cualquier consulta, pasárnosla por el chat. Si detectáis alguna incidencia técnica también, pues os agradeceremos que nos lo indiquéis. Voy a dejar de compartir. Izaskun, todo tuyo. Vale, mi Asker. Bueno, muchas gracias a todos por asistir y, por supuesto, pues, al colegio por organizar este tipo de sesiones. Vale, os voy a compartir un segundo mi pantalla. Vale, me imagino que se ve, si no Sí, todo en me orden. decís. Vale, Sí, todo en perfecto. orden. Bueno, tenéis la suerte que en este webinar lo damos dos personas, yo y mi catarro, o sea que espero que vamos, voy a intentar poner mi voz aquí al servicio de la causa y vamos, y que no haya interrupciones. Vale, bueno, pues Millasker, hoy os vengo a contar un poco en esta sesión que hemos organizado en colaboración con el colegio de Guipúzcoa, pues bueno, nos gustaría hacer una especie de sesión de claridad en la que muchas de las empresas que ahora os encontráis en ese estado de empezar a desarrollar esos proyectos basados en inteligencia artificial o lleváis ya un tiempo capturando mucha información o muchos datos y queréis darles vida o dar un siguiente paso con ellos, bueno, pues que tengáis clara esa directriz de qué pasos deberíamos tomar pues para empezar a abordar esos proyectos de manera efectiva, ¿no? Y al final mirando lo que a todos nos importa, que es equivocarnos rápido, equivocarnos barato y aprender lo más rápido posible en este mundo tan cambiante. Vale. Bueno, en primer lugar, me quiero presentar. Y Epi, si me hace caso. Vale, en primer lugar, bueno, me presento. Yo soy Izaskun. Como decía Iñaki, bueno, además de otras muchas cosas, soy la CEO y responsable de negocio de Copuru. Es una plataforma de científicos de datos y expertos en inteligencia artificial que ahora os presento un poquito en 2 minutos. Soy ingeniera industrial de formación, bueno, me he dedicado al sector desde hace 10 años, pero bueno, pues con un alma muy marketera, ¿no? Creo además que la vida es venta y bueno, pues por eso además me he formado mucho en tema de marketing digital, marketing, MBA, bueno, en ese mundo un poco más desde el punto de vista de la estrategia. Pero sobre todo soy proyectora pura y dura.
desde que inicié mi andadura profesional, pues bueno, me he dedicado a la gestión de proyectos o el desarrollo de proyectos desde su nacimiento hasta su despliegue en diferentes sectores, pues como electrónica de consumo, desarrollo de aplicaciones, el mundo también del retail, de la consultoría. Bueno, he tocado diferentes palos, con lo cual al final sí que, y muy orientada también al mundo de la digitalización, con lo cual, bueno, pues esa vertiente entre entender negocio y entender la parte tecnológica para hacer ese match entre las dos partes, pues bueno, es a lo que me he dedicado los últimos años. De todas formas, os dejo aquí habilitado el que quiera localizarme en LinkedIn o me quiera hacer una consulta a posteriori, ya sea por LinkedIn o por email, bueno, pues tenéis ahí habilitado para contactar conmigo cuando queráis. Sí que me gustaría contaros además brevemente qué es Copuru, ¿no? Al final, bueno, pues como somos un poco los que estamos en los que hemos definido esta metodología, los que consideramos que esta metodología es la que necesitamos para implementar este tipo de proyectos, bueno, pues me gustaría contaros brevemente a qué nos dedicamos, pues para que entendáis un poco nuestra misión. Somos una plataforma, aunque nos gusta mucho más llamarnos comunidad, ¿no? Estamos en una constante escucha con la necesidad de implementar estas soluciones y la demanda que hay o sea, y la oferta, perdón, que hay de profesionales que saben hacerlo. Y ahora mismo contamos en nuestra comunidad con casi 3.000 expertos en inteligencia artificial y en analítica avanzada. ¿Vale? Y ellos lo que nos ayudan es a desarrollar nuestra misión, que al final es intentar ayudar a las empresas a que puedan impulsar esos proyectos que tienen de inteligencia artificial o de datos, creando esas conexiones de valor. ¿Vale? Y diréis, ¿qué es eso de conexiones de valor? Bueno, pues al final buscamos ese match entre una empresa que tiene una necesidad y un experto que puede resolverla. Para eso tenemos una metodología un poco diferente a lo que haría una empresa al uso. Nosotros lo que hacemos es coger un problema real de las organizaciones y lo convertimos en un reto, en un juego, ¿no? Una especie de competición en la que nuestros expertos se apuntan, suben, bueno, descargan toda la información que necesitan, resuelven el problema, suben su solución y nosotros evaluamos esa solución. Vemos cuál es la que da un mejor índice de acierto, depende de lo que la empresa esté buscando, y al ganador le damos un premio. Ahí no termina la relación, ¿vale? Para la empresa este es como un primer paso. Aquí lo que hace es, gracias a esta prueba de concepto, tiene la capacidad de valorar si esa hipótesis que tenía sobre sus datos, pues bueno, puede seguir adelante y puedes empezar a tomar decisiones ya mucho más informadas, sabiendo en un periodo muy corto y a un coste reducido si la solución realmente te va a aportar o no te va a aportar. Y a partir de ahí, bueno, pues puedes tener esas conclusiones para seguir aportando valor o seguir construyendo una solución que va a dar más valor y que va a tener mucha más vida. También acercamos a esas empresas a talento que de otra forma sería muy difícil que tuvieran cerca, ¿no? Al final, una de las principales problemáticas que nos transmiten las empresas es no sé dónde encontrar un perfil que me ayude y además tampoco sé que tiene que tener este perfil. Entonces, bueno, pues nosotros al final tenemos la capacidad de acercar al perfil adecuado al proyecto adecuado. Y lo más importante, lo comentaremos luego porque es uno de los puntos clave para nosotros, pero es que colaborar en el mundo en el que estamos hoy a la velocidad a la que se mueve la inteligencia artificial es básico. Entonces, bueno, a la hora de desarrollar este tipo de proyectos creemos firmemente en compartir el conocimiento y sobre todo en colaborar unos con otros para poder seguir creciendo. Aquí un poco a nivel, bueno, que sepáis qué tipo de perfiles están dentro de nuestra comunidad, siempre nos gusta contar un poco de qué se compone Copuru, ¿vale? Estos son datos a enero de este año, ahora la cosa ha crecido, ahora hago los pequeños matices, pero bueno, realmente lanzamos la aplicación en marzo del 23, con su nuevo restyling y demás. Bueno, la idea de Copuru existía, pero le dimos un lavado extremo y relanzamos. Y bueno, pues en un periodo de 9 meses conseguimos tener casi 3.000 expertos en materia de ciencia de datos y además nos gusta, lo que decíamos antes, somos comunidad, nos gusta saber qué es lo que hay detrás, ¿no? Cuáles son sus intereses. Y el mercado está cambiando, eso de mejor puesto de trabajo, mejor salario, sí, pero hay otras cosas también que se están buscando en estos sectores, pues como desarrollar más sus habilidades. Al final tenemos mucha gente que se está reconvirtiendo, gente que viene de otros sectores que se está formando en bootcamps y en formaciones de estas que son muy rápidas, en un corto periodo de tiempo te reconvierten. Bueno, pues tenemos muchos perfiles que están en esa situación y que están buscando el poner en práctica todas las habilidades que han aprendido, poder participar en retos, posicionar mejor dentro de una comunidad en la que ahora están viendo que esos perfiles están despuntando mucho. Pues bueno, el interés va un poco por ahí.
Además, estamos presentes, en su día identificamos más de 10 sectores diferentes, ahora mismo estamos en más de, el otro día lo miré, en más de 18 sectores diferentes, donde evidentemente, bueno, pues tenemos muchos miembros que pertenecen al sector IT, pero también hay muchos otros que vienen del mundo de la automoción, de la industria, de la logística, salud, incluso tenemos algún médico, algo que me parece brutal. Temas de desarrollo web también, banca, energía, educación, o sea, al final un poco la lectura que quiero que saquéis de aquí es que ningún sector se está quedando fuera, cada vez más sectores están entrando en el mundo de la IA y no está dejando a nadie indiferente. De hecho, incluso dentro de nuestra comunidad hay otro elemento que nos gusta también sacar un poco a la luz y es las capacidades o las herramientas que manejan los usuarios. En nuestra comunidad hemos detectado aquí, bueno, más de 54, ahora mismo son creo más de 80 herramientas diferentes. Evidentemente, entre ellas lidera Python, SQL y Power BI, pero bueno, que nuestra comunidad maneja más de 80 herramientas diferentes de desarrollo, pues eso, pues para el tema de analítica, para implementar soluciones de IA, con lo cual, bueno, pues cada vez viendo este ecosistema, diferentes sectores, conociendo negocio, diferentes herramientas, bueno, pues parece más probable que podamos encontrar a la persona perfecta que nos puede ayudar a llevar a cabo esos proyectos que nos interesan. Pero como pata principal, y luego hablaremos un poco también de estas objeciones que nos estamos encontrando en las empresas y demás, para nosotros una de las partes más importantes es el tema de divulgar mucho sobre la importancia de las soluciones en inteligencia artificial, el por qué es importante la analítica de los datos y sobre todo cómo pueden ayudar a las empresas en este momento en el que realmente muchas se sienten como con una barrera de entrada importante y sintiendo que la IA y la analítica avanzada no son para ellos, ¿no? Esto es para empresas grandes, con unas necesidades muy específicas. No, bueno, hay soluciones de todos los tipos y aprender y estar en esa carrera por intentar formarnos e intentar implementar pequeñas soluciones está al alcance de todos. Entonces nosotros hacemos mucho esa labor bueno, pues de romper esa barrera de entrada. Ya entrando un poco más en materia, bueno, os quiero hacer este pequeño resumen sobre qué es lo que vamos a ver hoy en este webinar, que para mí lo importante es que de aquí salgáis con esa sensación de ideas claras y saber dónde deberíamos empezar a poner el foco. ¿Vale? Para ello, bueno, primero me gustaría pasar por una serie de conceptos básicos sobre inteligencia artificial, sobre todo aplicados a las empresas. Incluso veremos algún ejemplo, cosas en las que nosotros hemos participado que posiblemente, pues bueno, pues os puedan abrir los ojos de decir, ostras, pues mira, no lo había pensado y esto en mi empresa es perfectamente viable. Hablaremos también de los principales retos a los que se encuentran frente a los que se encuentran las empresas. Seguramente, bueno, aquí siempre sacamos 4 dolores, me imagino que os sentiréis identificados con uno, dos o con los 4, o sea, seguro. Vamos además a tratar un tema que para nosotros es como a nivel metodológico la base de todos estos proyectos, que es el implementar el roadmap digital. Os explicaré en detalle en qué consiste, cuáles son los elementos que lo componen y cómo desarrollarlo. De hecho, luego esta presentación también se la pasaré a Iñaki para que os la pueda facilitar y tengáis toda la documentación. Voy a ir muy por encima, porque además esta parte la considero como la más técnica, ¿no? El paso a paso de un proyecto de datos, bueno, que solo quiero daros los conceptos básicos para que entendáis de qué parte se compone un proyecto basado en datos, para que sobre todo tengáis un poco en mente esa problemática que os puede surgir y en qué fases. Pero ya os digo que no quiero entrar a teoría súper técnica porque creo que no es el objeto tampoco del webinar. Y por último vamos a ir a unos consejos clave, como bueno, pues nosotros desde el punto de vista de la comunidad, hablando con expertos y con empresas constantemente, pues bueno, esas pequeñas claves que estamos identificando en el sector y que son unas pequeñas pinceladas que a las empresas os pueden servir pues, para empezar a implementar en las organizaciones. Así que nada, no nos vamos a alargar mucho más y vamos a empezar ya con materia. Vamos a empezar a hablar bueno, pues de pequeños conceptos sobre inteligencia artificial que son importantes bueno, pues conocer de cara a empezar a poner foco y poner vela a todo este recorrido. Sé que a muchos el tema de la inteligencia artificial os sonará a hace 4 años con la aparición de ChatGPT. Sí, vamos, ha sido la patada, ¿no? Como la salida de todos a la inteligencia artificial como más evidente, pero que sepáis que esto se lleva cocinando desde allá por los años 50, ¿vale? Hace 70 años ya estaban hablando, bueno, pues de las primeras conjeturas a nivel teórico de cómo debería comportarse una inteligencia artificial que tuviera la capacidad de decidir cómo lo hace un ser humano.
Estas hipótesis, ya os digo, se llevan cocinando desde los años 50 y bueno, pues han ido surgiendo poco a poco pequeñas soluciones que han ido avanzando en estas soluciones hasta lo que hoy conocemos como IA. Pues bueno, desde la aparición del primer chatbot que era lo más humano hasta la fecha, el coche autónomo de Google, los primeros sistemas operativos basados en lenguaje natural. Bueno, y hoy a nadie nos sorprende coger nuestro teléfono y si queremos buscar una foto en la que sale nuestro perro, ponemos perro en la galería y de repente nos hace un cribado, nos hace un reconocimiento por imagen y nos dice todas las imágenes donde aparece nuestro perro, ¿no? O sea, hay soluciones que las hemos interiorizado a unos niveles que vamos, apenas hemos notado que están ahí. Hasta que, bueno, pues sí que es verdad que con la aparición de los modelos generativos como ChatGPT que lanzó OpenAI en el año 2020, pues parece que ya se ha hecho como más evidente bueno, pues que la inteligencia artificial está entre nosotros. Pero ya os digo que esto ya lleva años cocinándose. De hecho, para todos aquellos a los que os suene muy lejano, bueno, estas soluciones ya iremos poco a poco, bueno, sí, no decimos que las implementemos hoy, pero sí que empecemos a conocerlas y conocer el sector, ¿no? Y el estar en este webinar, pues sí que es ese primer paso para estar ya en ese camino. De hecho, bueno, pues que sepáis que la Unión Europea tiene un objetivo para el año 2030, no está tan lejos, 6 años, en el que se ha marcado bueno, pues que el 75% de las empresas europeas ya hayan implementado algún tipo de solución pues, basada en computación en la nube, Big Data, inteligencia artificial, analítica avanzada. Bueno, y se están favoreciendo ayudas y programas pues, bueno, pues para fomentar que las empresas puedan desarrollar este tipo de soluciones. Entonces, ya os digo que al final el foco está puesto ahí y que no queda tanto realmente. De hecho, tenemos datos del INE, estos son del año 2022, bueno, que nos dice que en España solo el 11,8% de las empresas implementaron algún tipo de solución como las que hemos visto en la slide anterior. Lo que decíamos un poco, además me gusta esta diapositiva porque es como que correla perfectamente con lo que vemos en la comunidad de Copuru, que a pesar de que los sectores donde más, evidentemente, donde más se han implementado estas soluciones o donde más presencia hay de soluciones de IA y de analítica avanzada, pues es en el mundo de las TICs, de la informática y demás, el resto de sectores nos están quedando atrás. O sea, aquí ya veis que el siguiente es ciencia, petróleo, inmobiliaria, servicios, energía, electrónica, bueno. Nadie se está quedando fuera de este fenómeno y aunque vayamos poco a poco, en total sea solo el 11,8 en España, bueno, pues las empresas, diferentes sectores que a priori parece que están lejos, ya están implementando soluciones. De hecho, hubo una comparativa también, se hizo una comparativa entre el año 2021 y el año 2022 de cuáles habían sido las soluciones que más se habían implementado y bueno, pues la que más ha crecido con los años es esa parte de automatización de los flujos de trabajo y la toma de decisiones basada en la obtención de datos que retroalimentan a nuestros sistemas para que tomen mejores decisiones, ¿no? Bueno, pues me imagino que a nadie le extraña que se estén implementando este tipo de soluciones. Y como además quiero que entendamos un poco qué es este nuevo aliado que surge en las organizaciones, igual para muchos ya estas definiciones son un poco conocidas, tal, pero bueno, sí que me gustaría entrar en detalle, pues bueno, explicar qué son estos palabras que nos están machacando todos los días con ellos y bueno, pues que entendamos un poco en qué consisten, ¿vale? Y ahora sí que me gustaría que, como aquí en la foto, imaginéis una matriosca que la vamos abriendo y van saliendo, digamos, como subcapas del anterior. En primer lugar, tenemos a la famosa inteligencia artificial, que básicamente es esa capacidad de crear máquinas que pueden realizar tareas que habitualmente realizaríamos nosotros y en las que pues, incluye pues, ese razonamiento, esa capacidad de aprender, de planificar y sobre todo bueno, pues, de crear soluciones nuevas, ¿vale? Si bajamos un nivel, un primer subconjunto sería el Machine Learning, ¿vale? Que es el usar algoritmos y datos estadísticos pues, para que las máquinas puedan mejorar esa capacidad de hacer esas tareas, de aprender, de predecir y demás. Y si nos vamos a un último escalón, ya como una técnica específica dentro del Machine Learning, tendríamos Deep Learning, que es el procesamiento profundo, que es lo que permite a nuestros sistemas pues, poder hacer tareas directamente desde textos, imágenes o sonidos y gracias a una gran red neuronal que tienen por detrás, que tiene una capacidad de procesamiento increíble, pues bueno, pueden procesar grandes volúmenes de datos y obtener soluciones que nos ayuden a automatizar nuestros sistemas. ¿Vale? Entonces, cuando hablemos de IA, es como esa capacidad
gigantesca. Cuando hablamos de Machine Learning es un pequeño subconjunto, pues, todos esos algoritmos y todo lo que vamos creando. Y cuando hablamos de Deep Learning es esa capacidad de procesar toda esa información infinita o ese gran volumen de datos que tenemos. ¿Y por qué es importante saber todo esto? Bueno, pues al final tenemos que encontrar los beneficios para nuestra empresa, que es lo importante de todo esto. Cuando hablamos de beneficios, bueno, pues hay algunos que aplicarán a nuestra organización, otros que no, pero así a rasgos generales, los que nos estamos encontrando más en todos los sectores, bueno, pues al final es la optimización de las operaciones, el poder automatizar tus procesos, hacer mantenimientos predictivos, ¿no? Que al final no tengas que hacer una parada de tu planta, por ejemplo, para hacer un mantenimiento, sino que puedas ir previéndolo antes. Mejorar las eficiencias, bueno, pues al final todo lo que implica esa optimización tanto de costes como de tiempos. Ayuda también en la toma de decisiones, ¿no? Una de las cosas que hablábamos cada vez que vamos a algún foro y demás en temas de inteligencia artificial, vemos que todas las revoluciones industriales tenían como un foco específico, ¿no? Donde afectaba más. Al final es la aparición de las pues maquinarias mucho más avanzadas, tal, pero siempre afectaban como a un rango en específico de las empresas, ¿no? Que al final era la propia producción, optimizar la producción, optimizar la producción. En esta nueva revolución, que viene acompañada de todos los datos, digamos que afecta a toda la cadena de la empresa, ¿no? Desde la toma de decisiones, tal. Entonces, bueno, pues viene con un montón de soluciones que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones basadas en información, no en ese histórico de yo recuerdo, yo tengo experiencia, tal, sino que viene con datos reales que nos ayudarán a alimentar los sistemas para tomar mejores decisiones. Pues nos permite hacer análisis predictivos, por ejemplo, en base a datos históricos, el poder predecir qué va a pasar a futuro. Personalización de nuestros servicios en tiempo real, evaluar los riesgos de forma mucho más óptima porque tenemos datos históricos que nos van a reforzar esa decisión. Bueno, pues al final vamos a poder tomar mejores decisiones mucho más informadas y bueno, con muchísima más capacidad de toma de decisión. Por otro lado, bueno, evidentemente el mejorar tanto la experiencia de nuestros clientes como de nuestros propios equipos. Pues, por ejemplo, cuando tenemos un gran histórico de información, un repositorio de datos, pues poder hacer recomendaciones de qué es lo más interesante, pues por ejemplo, para un cliente cuando le vamos a ofertar algo, o dentro de nuestros equipos cuando tienen que hacer una búsqueda de documentación, pues para hacer X trabajo. Incluso ampliar nuestro servicio 24/7 a nuestros clientes. Ahora mismo a nivel humano esto está mucho más limitado, pero si tenemos esas herramientas basadas en inteligencia artificial que nos ayudan a dar mucha más cobertura de servicio al cliente, pues bueno, todo suma. El tema de búsqueda de respuestas rápidas, búsquedas dirigidas. Incluso podemos aplicar nuevas capas de servicio en productos que ya tenemos bueno, en servicios o productos que ya tenemos o que queremos crear nuevos, pues podemos implementar una nueva capa de servicio basada, por ejemplo, en inteligencia artificial. Pues aquí sí, bueno, iba a poner un ejemplo, pero los voy a dejar para los ejemplos que os traigo luego más concretos, que yo creo que va a ser mejor. Y por último, por supuesto, el tema de la competitividad y el crecimiento en el mercado. O sea, ahora mismo si queremos ser escalables, si queremos ampliar nuestro mercado más allá de los horizontes que tenemos ahora mismo marcados, para seguir peleando con esa ventaja competitiva y poder expandirnos, pues bueno, sí que es verdad que implementar este tipo de soluciones que nos ayuden a hacer las cosas mejor y más rápido, pues bueno, ahora se está convirtiendo un poco en la punta de lanza de muchas empresas, con lo cual eso nos obliga a no quedarnos atrás y al menos conocerlo e intentar implementar pequeñas soluciones que nos valgan antes que quedarnos ahí un poco en la retaguardia de a ver qué pasa. Os decía antes que, bueno, tengo algunos ejemplos reales que igual os pueden servir de cara a decir, ostras, pues esto yo lo podría implementar en mi organización, y son algunos trabajos que nosotros hemos participado en mayor o menor medida dentro de Copuru. Os cuento por ejemplo, bueno, en este reto lo que hicimos fue desarrollar un modelo de predicción de la calidad, bueno, de la cantidad del tráfico en la entrada de un polígono industrial. ¿Vale? Donde pues al final había atascos, posibilidad de accidentes, alto volumen de vehículos, problemas luego pues al final en un polígono industrial, la entrada y salida de camiones, bueno, se generaban muchas incidencias de tráfico, entonces había que hacer algo para tener esa capacidad de predecir cómo iba a ser el tráfico según ciertas casuísticas.
Para ello contábamos con información que ya se había recogido, este paso previo, digamos, el uso de tecnología para la recogida de datos ya estaba, y se había implementado una cámara que lo que hacía era por reconocimiento visual, pues identificaba el tipo de vehículo que pasaba por determinado punto, cuántos y a qué hora, ¿vale? Almacenaba estos tres datos, identificaba si era una bici, una moto, un coche o un camión barra furgoneta. ¿Vale? Y en base a esos datos, pues bueno, había un técnico de calidad de tráfico, digamos, que establecía si el tráfico era pues muy alto, bajo, fluido o no había. Vale, nosotros digamos que en este punto lo que hicimos es eliminamos a esa persona que se encargaba de cualificar el tipo de tráfico y lo que hizo nuestra comunidad era realizar un modelo que lo que hacía era basado en ese histórico, en esa clasificación que ya se había hecho, pues predecir cómo iba a ser el tráfico en base a bueno, pues, las diferentes variables que le íbamos pasando. Pues en este caso se han identificado 45, en esta hora 45 camiones, 3 coches, 2 bicis y 5 motos. Dice, bueno, pues eso implica atascazo. Y eso nos lo decía de forma automática el sistema. El objetivo, bueno, pues luego el poder crear aplicaciones como las que veis en imagen, que al final lo que hacen es generar un mapa, pues con un mapa de calor en este caso, donde nos dice en determinado time o en determinado momento, perdón, qué tipo de tráfico vamos a tener. Ya veis, una solución muy sencilla que solo tenía como dos pasos, ¿no? La parte de reconocimiento y luego la parte de hacer ese modelo que tiene capacidad de predecir porque antes ya había alguien diciendo o clasificando cómo era ese tráfico. Otro proyecto en el que hemos participado, bueno, estamos de hecho ahora mismo en ello, estamos colaborando también con una empresa que se dedica a dar soluciones de agricultura sostenible y básicamente, bueno, pues desarrollan sus propios sensores de campo, estos se comunican, suben sus datos a la nube y guardan allí toda la información, ¿vale? Y uno de los proyectos que estamos realizando con ellos, bueno, ellos además, pues este proyecto al final lo que busca es implementar modelos de IA, pues para identificar el estado de la tierra y la planta, poder hacer una mejor prescripción de cuándo aplicar los tratamientos, en qué momentos y en qué cantidad a los agricultores, identificar antes de que ocurran pues, posibles plagas, poder predecir cómo y en qué cantidad se va a recoger fruto, bueno, toda esta parte, digamos que ellos lo están trabajando ahora. Y nosotros colaboramos con ellos en un reto de, bueno, pues de también predecir cuál va a ser la calidad del vino en base a una serie de variables que tienen que ver con variables físicas que hay dentro, que se dan en el campo. Pues tema de los sulfitos, nitratos, bueno, una serie de información que nos dieron y ahora mismo pues ese reto se está realizando dentro de la comunidad. Y por último, participamos en uno también que tiene más que ver con la creación de rutas optimizadas para la recogida de residuos, ¿vale? Esto, bueno, pues lo hicimos a través de rutas de camiones, ya contábamos con un rutero de camiones establecidos, contábamos también con datos de balizas de contenedores que nos indicaban dónde está el contenedor y el nivel de carga del contenedor, pues estoy al 70%, estoy al 50%, estoy al 20%. Y también, bueno, pues juntando información en tiempo real sobre el tráfico y posibles incidencias, ¿no? Pues al final que el camión no pueda pasar por una zona en obras, pues es un problema. O si había cortes en la vía y demás. Entonces, bueno, pues dentro de la comunidad y mediante un modelo de IA, lo que se hizo era un modelo que era capaz de establecer o de crear esas rutas logísticas optimizando el recorrido de los camiones, yendo primero por esas, bueno, o priorizando los contenedores que estaban más llenos y sobre todo intentando hacer menos kilómetros, reducir las emisiones de CO2 y el coste en combustible. Ya os digo que os dejo aquí tres proyectos que nada tienen que ver el uno con el otro, sectores completamente diferentes, pero ya veis que el uso de modelos de inteligencia artificial es común en todos ellos. Bueno, como me imagino que además muchos vendréis con muchas objeciones, con muchas dudas, con situaciones que os habéis encontrado en las que habéis dicho, vale, este miedo que tengo se está dando en otras empresas, pues sí, os puedo decir que una de las cosas buenas que tenemos es que al final somos comunidad, entonces estamos en contacto con muchísimas empresas, muchos expertos que todos nos dicen prácticamente lo mismo y si no es uno de estos dolores son los cuatro. Y es que el desafío es común para todas las empresas independientemente del tamaño que tengan, de a qué sector pertenezcan y bueno, pues el nivel de técnico que tenga su plantilla. Y es que de primeras afrontar esta inversión y ver sobre todo cómo vamos a hacer esa recuperación de la inversión, bueno, pues da miedo.
da miedo y es lógico, ¿no? Al final los proyectos de inteligencia artificial no tienden a ser baratos. Bueno, aquí decir caro o barato, digamos que son grandes inversiones, y luego hay que ver cómo eso realmente, cómo nos va, o sea, cómo vamos a recuperar esa inversión. Por eso todo lo que viene detrás, ¿no? El tema de tener un roadmap, el tema de tener un objetivo estratégico, bueno, lo iremos contando, pero que sepáis que el tema de la inversión es una barrera de entrada para muchas empresas. Luego está esa parte de saber llevarlo a cabo. Y si en mi organización tenemos los conocimientos y conocemos las soluciones y la parte técnica para poder abordarlo, bueno, pues hay muchas empresas que tienen miedo a esta entrada en este mundo por esto mismo. Luego, además, ese otro miedo de, vale, ¿cómo capacito? ¿En qué capacito a mis equipos? ¿Dónde encuentro ese talento o esas personas que realmente me pueden ayudar y pueden crear ese equipo que yo necesito dentro de mi organización para poder desarrollar estos proyectos? ¿O dónde encuentro ese talento fuera? Bueno, pues otra de las objeciones que surgen. Y sobre todo, y la más importante, nos la estamos encontrando mucho, y también hay muchas empresas que están trabajando muy fuertemente en este sentido, y es el tema del cambio cultural. ¿Vale? Al final, implementar este tipo de soluciones que van tan rápido, que requieren altos niveles de, bueno, pues ser ágil, tal, una toma de decisiones de ir probando, ir equivocándote, ir aprendiendo sobre la marcha. Requiere, sobre todo, apoyo desde la dirección y que todo el equipo esté implicado. Entonces, bueno, pues nos pasa mucho, ¿no? No, es que he contratado a un super perfil, y digo, ya, pero si ese super perfil entra en un ecosistema que no está preparado para albergar eso, pues no hemos hecho nada, ¿no? Además lo veremos luego al final. Entonces, bueno, sí que es un trabajo importante que están haciendo muchas empresas a nivel de formación de los equipos, a nivel de cambiar el mindset de las organizaciones, pues para empezar a trabajar de manera diferente, porque estas soluciones requieren hacer las cosas de manera diferente. Y para eso, bueno, nosotros sí que hay un primer paso que nosotros proponemos, y es el tema de hacer un diagnóstico de, vale, ahora mismo, ¿cómo estamos? Y este diagnóstico, de hecho, luego pues, lo vamos a ver en detalle en la parte del roadmap, en todo el proceso, bueno, lo vamos a ver mucho más en detalle. Pero sí que hay algunas pinceladas que me gusta adelantar, pues bueno, de cosas que nos podemos empezar a preguntar antes de empezar a abordar proyectos concretos. Y es, bueno, pues primero revisamos nuestra infraestructura tecnológica. ¿Ya hemos hecho algo en el pasado? ¿Nos hemos embarcado en algún tipo de proyecto? Sí, pues hemos hecho algunos POCs, algunas pruebas, pero nunca jamás hemos llegado a hacer una implementación luego real dentro de la organización. Bueno, puede ser o no, nunca hemos hecho nada. Ya hemos implementado algo, ya tenemos sistemas de datos o ya estamos alojando información, de qué tipo, bueno, pues empezar a preguntarnos esas cosas. También empezar a cuestionarnos cómo son nuestros equipos. Joder, ¿sabemos si tienen esta capacitación? ¿Cómo vienen los nuevos perfiles que hemos estado contratando? ¿Tienen este tipo de skills que vamos a necesitar luego para poder liderar o para poder abordar este tipo de proyectos? Bueno, ir preguntándonos qué es lo que tenemos dentro de la organización para poder llevarlos a cabo. El palabra del benchmarking, para mí es básicamente mirar mucho lo que hacen fuera. ¿Qué están haciendo otras empresas que nada tienen que ver con la mía? Pueden ser de sectores diferentes o pueden ser del mismo. Pero ¿qué están haciendo otras empresas en materia de IA y cómo lo puedo llevar a mi terreno? Tener muy claro el objetivo, ¿no? Preguntarme por qué me quiero meter en el mundo de la inteligencia artificial, cuál es realmente el objetivo, y luego ver sobre todo si eso está alineado con lo que quiere la empresa, que lo vamos a ver luego también en la parte de roadmap. Y aquí para mí lo más importante es que hagamos ese ejercicio de decir, vale, estoy aquí, o sea, ahora mismo tengo todos estos problemas y el objetivo al que quiero llegar es este. Vale, pues vamos a empezar a crear puentes para ver cómo pasamos de un estado al siguiente. Es un poco ese diagnóstico previo que nosotros proponemos. Pero como, bueno, no me quiero alargar más en esta parte, vamos a empezar ya con lo que es realmente la metodología del roadmap digital. Aquí ya vamos a explicar en profundidad todos esos puntos anteriores que hemos visto, ese diagnóstico, cómo le podemos empezar a poner ya cara y ojos. Vale, en primer lugar bueno, ¿qué es y para qué sirve un roadmap digital? Bueno, nosotros lo llamamos roadmap digital, hay gente que lo puede llamar plan estratégico digital, me da igual, ¿vale? Para nosotros es básicamente ese plan estratégico que además implica a la empresa, ¿vale? No es no, yo quiero hacer este proyecto específico, no, o sea, posiblemente tenga un enfoque mucho más 360 y eso hay que tenerlo en cuenta, donde además estamos estableciendo cómo vamos a desarrollarlo, es decir, cómo voy a construir esa solución en aislado, luego cómo lo voy a integrar,
cómo voy a abrir un agujero en mi organización, lo voy a meter, vuelvo a echar tierra y luego todo eso queda perfectamente integrado, y cómo voy a evolucionarlo. Porque lo más importante de los proyectos de datos es que si no les damos la mantenibilidad que necesitan, mejor no nos metamos, de verdad. O sea, si esto no le vamos a dar un mantenimiento a largo plazo y va a convivir con nosotros de aquí a futuro, no va a tener sentido, ¿vale? Entonces, bueno, digamos que este plan lo que hace es ver esas 3 fases que son las básicas de cualquier proyecto de datos, que es cómo lo desarrollo, cómo lo integro y cómo lo voy a evolucionar. Y ya si tenemos estas 3 cosas claras, tenemos muchísimo ganado. Y para nosotros, ¿por qué es importante tener este roadmap tan claro? Bueno, pues lo mismo que nadie iría al contratista y le daría un fajo de billetes y le diría, toma, haz la casa y no he visto ni los planos, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Antes de asumir determinadas inversiones o de embarcarnos en cambios organizacionales que van a traer cola, bueno, pues vamos a tener equipos implicados, vamos a necesitar recursos, tal, bueno, pues evidentemente vamos a necesitar un foco y un plan que avale que hacia donde vamos es hacia donde realmente queremos ir. Y básicamente por 3 razones. La primera, tener foco, ¿vale? Tener un plan bien definido, con unas necesidades muy claras, con acciones bien claras, bueno. Y esto lo decimos porque somos conscientes, pasa mucho, y la inteligencia artificial, y lo vamos a ver luego en un dibujo que me gusta mucho, va a una velocidad que es espasmosa. No vamos a llegar ninguno a la velocidad que tiene la inteligencia artificial en nuestras organizaciones. Lo siento, pero es así. El tema está en que hay mucha ansiedad digital, ¿no? Todo el mundo quiere estar ya ahí, hacerlo, estar, y la realidad es que el proceso es más lento. Entonces, bueno, pues para no caer en esa ansiedad digital, en yo tenía esto planificado y ahora de repente me están bombardeando con nuevas soluciones, bueno, pues yo voy a seguir enfocándome en lo que tenía previsto. Evidentemente con margen de maniobra, ¿no? Si hay un cambio estratégico claro, sí, pero bueno, teniendo muy claro cuál era mi objetivo desde el inicio. Y sobre todo que ese inicio esté muy alineado con lo que quiere la organización, ¿no? O sea, al final, si nuestro propósito a nivel organizativo es mejorar la eficiencia, pues busquemos soluciones de IA que nos ayuden a mejorar la eficiencia. Si lo que buscamos es reducir costes, busquemos soluciones de IA que nos ayuden a reducir costes, pero que no perdamos el foco y que cada uno vaya un poco ahí a su bola. El segundo punto es porque nos ayuda a establecer muy bien los recursos. Y cuando hablamos de recursos, es todo. Son el presupuesto, evidentemente, con el que voy a contar para abordar este tipo de proyectos, pero luego hablamos también de personas, qué equipos se van a implicar, qué formación van a necesitar, qué aliados voy a necesitar fuera, porque es que igual no lo tengo que hacer con gente de mi organización y lo puedo hacer con aliados y puedo aprender en paralelo de esos aliados. Puedo necesitar, puede haber incluso a nivel económico, puede haber ayudas externas, subvenciones que me pueden ayudar a desarrollar estas soluciones. Bueno, tener todo ese mapa claro de, vale, y cuento con todo esto. O incluso a nivel tecnológico me van a hacer falta estas infraestructuras, estos sistemas, bueno, el ponerlo todo encima de la mesa. Y la última razón para nosotros es, bueno, pues sobre todo el tema de reducir riesgos. Aquí nadie tiene una bola de cristal, ojalá no supiéramos qué es lo que va a pasar de aquí a un año, qué maravillosas innovaciones nos van a traer, pero la realidad es que no lo podemos saber. Entonces, tener un plan firme y, bueno, y unas acciones claras, al final esto lo que nos ayuda es a poder adelantarnos y sobre todo haber valorado antes planes B si esos planes A no nos están saliendo como a priori creíamos, ¿vale? Y como os hablaba antes, la inteligencia artificial, bueno, pues tiene la santa manía de ir a la velocidad del cohete. Es así, bueno, pues todos los avances que nos estamos encontrando, ya veis que ChatGPT, por ejemplo, de lo que era un día, ahora no tiene nada que ver. Bueno, pues al final hay muchísimos avances en materia de IA y solo están al alcance de, digamos, las que llamamos las Big Tech, ¿no? Las grandes tecnológicas, un Google, un Tesla, pues bueno, pues puede ir muy cerquita. Por detrás estarían esas grandes corporaciones que tienen la suerte de tener músculo económico bueno, y muchos medios, muchos equipos, pues para poder estar pues, ser punta de lanza en este tipo de innovaciones, ¿no? Pues siempre hablamos del sector de la innovación, del sector de la energía, bueno, pues siempre son punta de lanza en este tipo de soluciones. Y luego estamos pues el común de los mortales, el resto de las empresas, que partíamos de un hito inicial y bueno, pues ahora estamos poco a poco en esa carrera por implementar estas soluciones. Y lo que estamos viendo es que para todas estas empresas ha llegado la era de la colaboración, ¿vale? Que ahora el hacerlo todo en casa es francamente difícil, con lo cual, bueno, pues vemos una gran oportunidad en el mundo de la colaboración y, bueno, pues que todos esos que vamos a velocidad bici, pues que consigamos ir a velocidad tándem, ¿vale? Sumar fuerzas con otras empresas que tienen ese expertise que nos pueden ayudar a desarrollar pues todas esas soluciones que nosotros estamos buscando.
Para poder hacer ese roadmap del que os estaba hablando, bueno, nosotros hemos definido en nuestra metodología 6 puntos clave, que son los que vamos a ir viendo ahora un poco en detalle y vamos a ir viendo sobre todo pues, algunas claves a tener en cuenta y demás, pero creemos que estos 6 puntos sí que los tenemos que tener muy claros cuando vamos a abordar un proyecto de datos o basado en inteligencia artificial dentro de nuestra organización. Y algunos os sonarán súper básicos de gestión de proyecto, sí, es que la evidencia es que esto al final no deja de ser la gestión de un proyecto, solo que bueno, pues tiene una serie de consideraciones un poco específicas que tenemos que tener en cuenta. Vale, en primer lugar, la parte más importante de todo, parece además, y voy a decir es una de las más importantes, para mí las más importantes en cualquier proyecto de datos son la definición, o sea, el auditar dónde estás y qué es lo que necesitas, que es importantísimo, y donde por las prisas y por la ansiedad que hablábamos antes, las empresas patinan increíble, podemos o ir demasiado rápido o parálisis por análisis. Bueno, pues en este punto hay auténticas debacles por esto. Y luego otro punto clave donde se falla muchísimo es el momento de la integración, es decir, vale, y ahora esto lo suelto en mi fábrica, ¡pum! O lo suelto en mi empresa, ¡pum! Y peta por todas partes. Entonces, esos dos puntos para mí son muy críticos. Vamos a empezar con este primero, que es eso de esa parte de elegir el proceso, auditar cómo estamos y ver dónde merece la pena empezar a poner el foco. ¿Vale? Entonces, para eso es muy importante comprender muy bien los flujos de nuestro trabajo y, evidentemente, para eso las empresas, todos aquellos que tenéis ese perfil de negocio, que conocéis perfectamente el negocio, toda la parte procedimental, bueno, pues ahí tenéis un gran peso porque sois quienes van a poder definir dónde hace falta implementar esa mejora. Y posiblemente ya tendréis súper identificados dónde están esos puntos de dolor, ya sea por datos, porque muchísimas empresas lleváis recogiendo datos y ni sé cuánto tiempo y posiblemente explotándolos y haciendo algún descriptivo, seguro. Pero otras muchas tendréis esas sensaciones un poco por tripas. Bueno, pues independientemente de dónde venga esa sensación, de dónde está el punto de dolor, vamos a empezar a indagar un poco más, ¿no? Lo más importante aquí es establecer el objetivo. Y el objetivo puede ser, depende de la organización, no hay uno bueno. Puede ser, quiero aumentar la eficiencia, reducir costes, hacer una mejor toma de decisiones, automatizar mis procesos, retroalimentarlos con datos, lo que sea. Pero hay que tener muy claro a dónde queremos ir y por qué. Y básicamente en este momento de decidir, ¿no? Cuando empezamos con el roadmap, que posiblemente os juntaréis con el equipo, haréis un workshop, diréis, bueno, vamos a empezar a ver soluciones, cómo podemos automatizar cosas y cómo podemos implementar soluciones de IA. Y puede que os ayuden en este proceso también. Haréis ese workshop, saldrán 1000 ideas y ahora llegará el momento más chulo de todos, que es coger una matriz donde veamos el coste que tiene y el impacto e intentar irnos a mayor impacto y sobre todo que tenga muy poco coste. Y ahí está un poco la gracia, ¿no? En intentar priorizar esas primeras acciones que sean muy positivas desde el punto de vista del impacto, o sea, que generen mucho impacto dentro de nuestra organización y sobre todo que la viabilidad técnica sea lo más asumible posible, o sea, que lo podamos hacer dentro de la organización y sobre todo ver cuánto nos va a costar. De esta fase, de este primer auditar lo que tenemos y cómo lo tenemos, lo que queremos buscar es eso, qué proyecto vamos a resolver y por qué vamos a enfocarnos en ese proyecto en concreto. El segundo punto que tenemos que tener en consideración dentro de nuestro roadmap es esa construcción de esos equipos y esos recursos. Formar equipo dentro de tu organización para implementar este tipo de proyectos y demás, bueno, no hay una clave válida para todas las empresas, depende de cada una, depende de los equipos que tenga, pero bueno, yo os cuento que habitualmente en los proyectos de datos y inteligencia artificial hay dos perfiles básicos o digamos, dos ramas básicas de perfil que tiene que existir. Por un lado, pues ese perfil más de expertos en datos, ingeniero de software, data scientist, bueno, alguien más experto en el mundo de la IA. Y por otro lado, siempre tiene que haber alguien implicado del mundo de negocio, ¿vale? No vale dejarle a una empresa, decirle, toma, hazme esto, y que la empresa no se implique a nivel de negocio sin evaluar si realmente ese modelo realmente está sirviendo bien al proceso de nuestro negocio. Entonces, bueno, tened en cuenta que cuando nos metemos en este tipo de proyectos, siempre tiene que haber involucrado alguien, ya sea, vamos, de la organización, liderando esa parte más de negocio y ver que todo engrane perfectamente en favor del negocio.
Pero bueno, cuando hablamos que tenemos que tener estos perfiles, ya os digo, no tiene que ser necesariamente, o sea, yo no tengo que tener un científico de datos dentro de mi organización. Puedo, por ejemplo, establecer alianzas con otras organizaciones, con otras empresas que se dedican a este mundo y yo en paralelo, mis equipos pueden estar formándose o pueden estar aprendiendo sobre ese mismo proyecto, pero al final sí que tengo que tener claro que tengo que enfocar equipo a este tipo de labores. Si nosotros tuviéramos que dar alguna clave en este sentido, bueno, vemos que el tema de la formación continua y el actualizar las habilidades en este sentido es un básico. De hecho, el otro día en una charla con aquí la Universidad de Ingenieros de Vitoria, lo decíamos, las soft skills, aquellas que se pedían, ya se dan por sentadas, o sea, todo el mundo viene con ellas. Lo de hablar en público y trabajar en equipo, eso ya es un básico, ya se da por hecho que uno viene con eso de casa. Ahora, las que se están valorando muchísimo son las tech skills, ¿vale? Y luego hablaremos también, os contaré un poco un nuevo perfil que está surgiendo en las empresas, que es el traductor de negocio, y que creo que es un perfil muy interesante que las empresas deberíais apostar por ese tipo de hibridación de perfiles y hablaremos un poco de ellos. Y por último, en este apartado de la parte de construir esos equipos, esos recursos y demás, tener muy presentes las oportunidades que nos da el exterior. Y cuando hablamos del exterior, hablamos de colaborar con otras empresas, organismos que están desarrollando este tipo de soluciones, ahora mismo organismos a nivel público-privado que están implementando soluciones. Hay de todos los tipos y colores. Estar en clústeres que están implicados en el mundo del dato, de la inteligencia artificial, contar con otras empresas, contar incluso con universidades, con centros de investigación. Bueno, pues ahora mismo es una oportunidad para poder desarrollar cosas, puede que a una velocidad más lenta, pero sí aprendiendo, que nuestros equipos vayan aprendiendo sobre la marcha. Nuestra experiencia, por ejemplo, en colaboración con universidades en ese sentido es buenísima, con lo cual nosotros siempre recomendamos el probar por esas vías. Un tercer punto que sí que tenemos que tener muy claro es, ¿vale? ¿Qué infraestructura tengo yo ahora mismo y qué herramientas voy a necesitar para poder implementarlo? Ya he definido la solución, ya sé qué personas de mi equipo o de equipo externo van a participar o más o menos ya tengo tanteado qué perfiles voy a necesitar. Ahora vamos a hablar de una parte un poco más técnica. ¿Qué voy a necesitar tanto a nivel de hardware como a nivel de software? Pues para ir adaptando mi proyecto a esas nuevas necesidades que tiene. Pues igual necesito un sistema de almacenamiento de datos más potente porque ahora mismo no lo tengo. Igual necesito capacidad de computación porque antes no estaba recogiendo tantos datos y ahora mi objetivo es recoger cada vez más datos y necesito tener esa capacidad. Igual me estoy planteando automatizar la digitalización de la toma de datos, pues sistemas de visión, sensores, coger datos a través de máquina, tener una estrategia de recolección de datos un poco más fina. Bueno, esto nos va a abrir a hacernos muchas preguntas, ¿no? Es que igual yo estoy recogiendo datos aquí en un papel o en un Excel y resulta ser que tengo otras vías para hacerlo e integrar directamente. Joder, pues ahí le vamos dando vueltas un poco a las diferentes opciones que tenemos. O incluso voy a necesitar una plataforma de análisis de la información, ¿no? Porque está muy guay coger muchísimos datos, almacenarlos y almacenarlos para qué, ¿no? Pues bueno, pues el plantearnos cómo voy a mostrar esos datos, qué información me interesa mostrar. Bueno, ahí ya empezamos a hacernos unas preguntas un poco más concretas de qué es lo que estoy buscando con este proyecto que voy a desarrollar, cuáles son los resultados que estoy esperando. En esta parte sí que nosotros recomendamos mogollón y ya sé que todo viene un poco al hilo de la ansiedad, ¿no? Queremos estar allí y esto es un proceso y es un proceso que es perfectamente escalable y si las cosas las tenemos bien planteadas desde el principio y vamos poco a poco, el pensar siempre en reaprovechar al máximo la infraestructura que ya tenemos, implementar pequeñas soluciones que se vayan sumando y conseguir hacer una solución que cada vez sea más escalable y que vaya creciendo y abarcando más áreas de nuestra organización, ¿vale? Esto es muy importante sobre todo porque nos va a nos va a permitir ir validando poco a poco las herramientas que vamos implementando y las tecnologías y sobre todo ir testando, ¿no? Que aquí la clave en esto es equivocarse rápido y barato. Entonces, vamos a intentar, bueno, adaptarnos a estándares que ya existen en la industria, integrarlo en lo que ya tenemos y ir dando pequeños pasos, ir probando poco a poco y cuando ya tenemos una solución solvente, seguir creciendo.
Ahora llega un punto que para mí es crucial porque la base de todos estos proyectos son evidentemente los datos, ¿vale? No podemos hacer un modelo de inteligencia artificial sin datos, no podemos hacer un modelo de clasificación sin datos, no podemos hacer un análisis predictivo ni prescriptivo ni nada sin datos, ¿vale? Y me imagino que para muchas empresas este será el primer punto, dirán, me salto todo lo anterior, yo llevo un montón de años recogiendo datos y ahora lo que quiero es usarlos, ¿vale? Pues antes de usarlos vamos a tener que evaluar ciertas cosas, ¿vale? Por un lado vamos a tener que ver cómo de precisos son esos datos, cómo de íntegros, ¿no? Imaginémonos que yo tengo un frigorífico que tiene que dar temperaturas entre 8 y 12 grados. Y, joder, me está devolviendo temperaturas de 120 grados. Pues algo está pasando, igual la integridad de ese dato no es muy buena. O bueno, a nivel de consistencia. Yo necesito mis entradas de material en el almacén, por ejemplo. Aquí estoy hablando muy a nivel industrial, pero esto lo podemos aplicar a cualquier cosa, ¿vale? Entradas de almacén o, por ejemplo, los fichajes de persona cuando entran en mi oficina. Bueno, pues es que el 50% de las lecturas me fallan. Ostras, pues igual la forma de toma de datos no es la más adecuada, porque luego vamos a estar todo el rato revisando que realmente la captura haya sido buena para tener que meterla otra vez a mano para... Bueno, aquí vamos a cuestionarnos mucho si realmente la forma en la que estamos haciendo esa toma de datos es buena o no es buena. Y luego desde el punto de vista de la relevancia, ese dato que estoy cogiendo, esa preocupación que tengo por almacenar toda la información, realmente estoy almacenando muchísimos datos, son necesarios. Yo necesito todo eso que yo estoy almacenando. Entonces, bueno, pues en este punto que para mí es clave, nos vamos a empezar a preguntar si esos datos que tenemos son suficientes para el proyecto, si son buenos y sobre todo nos va a dar muchas respuestas, ¿no? O sea, la calidad que tienen es suficiente, es lo que necesito para poder hacer el análisis. Bueno, pues nos vamos a preguntar cosas y sobre todo nos va a dar mucha información, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo que es un EDA, que es un análisis exploratorio de los datos. Eh, hay gente experta, por favor, nadie se agobie, hay empresas expertas que lo hacen, de hecho nosotros incluso en Copuru uno de los retos que lanzamos es hacer ese análisis explicatorio de los datos. Em, pero bueno, al final lo que hace este análisis es evaluar qué tipo de datos tienes, cómo los tienes y cómo se comportan entre ellos, ¿vale? Porque lo más importante, y esto sí que quiero que quede claro, es que todos los datos que vamos a meter en cualquier sistema que nos ayude a tomar mejores decisiones tienen que ser buenos. Esto es como todo. Si el ingrediente principal no es bueno, el plato que vamos a emplatar va a ser malo, con lo cual tenemos que tener los medios suficientes para poder cuidar esa información de entrada para asegurarnos que luego el resultado que vamos a obtener es bueno, si no, mal asunto. Para eso, bueno, pues el primer paso es realizar este análisis explicatorio de los datos que os comentaba antes, más conocido como el EDA, y el EDA no trata la información, no la modifica, no la cambia, ¿no? ¿Vale? Lo único que hace es analiza. Coge toda esa información que vosotros vais a querer utilizar luego en un proyecto de datos y lo analiza, ¿vale? Revisa pues qué tipo de variables tiene, cómo se correlan entre sí, ¿no? Igual pues que suba la temperatura de mi máquina está directamente relacionado con que tiene una ventana donde le pega el sol directamente a partir de las 3 de la tarde y eso me está generando una serie de... se me está sobrecalentando y tal. Y dices, vale, pues estas dos variables, uy, casualidad, correlan, qué casualidad. Bueno, algo que igual a priori por tripas ya nos podíamos imaginar. Incluso también podemos identificar todos esos datos ausentes, ¿no? Pues aquí me faltan datos, ¿qué ha pasado? Pues es que igual la estrategia de captura de información no es la buena, ¿no? O sea, este análisis lo que nos va a dar es una visión estupenda, o sea, salga lo que salga, siempre va a ser bueno, porque vamos a poder ir aguas arriba, es decir, vale, toda la información que veo está bien, veo datos ausentes, pero esto no es relevante, con lo cual no voy a poner ahí el foco, o veo anomalías, hay ceros, hay tal, y dice ya, pero esto no pasa nada porque podemos seguir adelante, ¿vale? Entonces ya sabemos que nuestros datos están lo suficientemente bien, podemos avanzar, o puede surgir el efecto contrario, y también es muy positivo, es decir, es que hay que cambiar toda la estrategia de captura de datos, porque si yo quiero tener estas salidas, estas entradas no me valen. Entonces iremos aguas abajo en el proceso y recalcularemos toda esa parte de cómo hacemos esa captura de información para luego asegurarnos que sea buena.
Otro punto que tenemos que tener en cuenta, bueno, ahora ya hemos visto que nuestros datos están ok, nos gustan, podemos seguir adelante con ellos. El siguiente paso que tenemos que planificar en nuestro roadmap es cómo vamos a hacer la implementación. ¿Vale? Como os decía antes, es uno de los puntos donde más se patina en las empresas. Al final es muy fácil hacer algo aislado, pero luego hay que incluirlo en el global de la organización, ¿no? Al final, entonces, como trasplantas, ¿no? O sea, coges, haces un agujerito, lo pones y todo eso tiene que engranar perfectamente. Entonces, bueno, tenemos que hacernos preguntas. Cómo vamos a integrar esos sistemas de medición, esa sensórica, esa toma de datos, ya la tenemos planteada, no la tenemos planteada, cuáles van a ser los modelos que vamos a desarrollar, si podemos hacer incluso pruebas de concepto, ¿no? Que al final para nosotros eso es lo básico cuando vamos a abordar este tipo de proyectos. Es decir, vamos a empezar con un piloto pequeñito, con un entorno aislado, vamos a ver cómo desarrollamos ese proyecto y luego en base a esos resultados ya empezamos a tomar decisiones. Y sobre todo el ir marcando ese paso a paso que nos ayude a hacer una implementación lo más controlada posible. O sea, por eso para nosotros el hacer una prueba piloto y el a partir de ella, bueno, lo llamamos prueba piloto, nosotros lo llamamos reto, ¿no? Pero el ir haciendo pequeñas iteraciones que nos ayuden a llegar hasta un resultado mucho mayor que ha ido creciendo y se ha ido desarrollando en base a las necesidades que se han ido identificando, bueno, pues en estos proyectos es la clave. Y ya sé que muchos sectores, además, este concepto rompe mucho, ¿no? Viene mucho del mundo del desarrollo, el ir trabajando por iteraciones y demás, pero la realidad es que en este tipo de soluciones es necesario trabajar así y el ir realmente evaluando que lo que estamos desarrollando es lo que necesitamos. Y por supuesto, pues como todo plan, el último paso para nosotros tiene que ser el medir si realmente lo que nos habíamos marcado tiene sentido y se está cumpliendo. O cómo vamos, porque estamos en un paso previo, ¿no? Estamos definiendo ese roadmap, cómo vamos a asegurarnos que lo que desarrollamos en el roadmap realmente se cumple y que es bueno para nosotros. Para eso, bueno, pues estableceremos una serie de KPIs, ¿no? Y estarán muy relacionados con el objetivo estratégico que nos habíamos marcado. Si queremos ahorrar en costes, realmente tenemos que demostrar con el proyecto que ahorramos costes. Sí, hemos conseguido quitar una persona de este perfil y ahora la hemos reubicado en tal puesto donde aporta mucho más valor. Por ejemplo, ese tipo de ahorros realmente tenemos que ver cómo somos capaces de medirlos. La clave, ya lo he dicho antes, es el equivocarnos rápido y a bajo coste, ¿vale? El empezar a hacer pequeñas pruebas de concepto que nos van a ayudar, por un lado, a aprender y por otro lado, a ir desarrollando soluciones que vamos a poder ir probando poco a poco en un entorno real, que es lo más importante. Eso sí, lo he puesto aquí al final, un roadmap es una herramienta que está viva, ¿vale? No vale decir es que como estaba aquí escrito, esta es la estrategia y esta es la que seguimos. La realidad es que los proyectos de datos y de IA van mutando en base a las necesidades. Esto no significa que cambiemos el plan, viremos ahí a tope, no, significa que tenemos que tener la capacidad de ir adaptándonos poco a poco para asumir que, bueno, pues pequeños cambios que vayan surgiendo o pequeños cambios de necesidad que a priori no los teníamos en consideración, bueno, pues que hay que ir implementándolos y que no pasa nada. O sea, que muchas veces en el recalcular la ruta, bueno, pues encontramos nuevas soluciones que nos van a aportar mucho más porque además venimos con mucho conocimiento que hemos ido desarrollando por el camino. Entonces, que eso tampoco os genere una ansiedad terrible. Y ahora sí que me gustaría entrar, además como justo nos queda media orilla, sí que quiero entrar en esa parte más no está, bueno, es técnica, o sea, es un poco el paso a paso de qué se hace en estos proyectos de datos, un poco para que tengáis en cuenta las diferentes fases y cosas que tenemos que tener en cuenta en cada una de ellas. ¿Vale? Antes ya hemos hablado mucho del tema de los datos. Al final son los ingredientes con los que se cocina cualquier receta que hagamos con inteligencia artificial, con machine learning, ¿vale? Con cualquier modelo que vayamos a desarrollar. Entonces, tenemos que tener muy claro que la calidad es buena, o sea, tenemos que confiar mucho en los datos, tenemos que tener claro cómo se recopilan y tenemos que gestionarlos correctamente. ¿Vale? Entonces, tras tener claro cuáles son los datos que vamos a necesitar y demás, bueno, el primer punto es hacer ese análisis de los datos, el que hemos visto antes, que al final se basa un poco en entendimiento, ¿no? Desde el punto de vista de negocio, en empezar a organizarlos y a darles forma para empezar a sacar las lecturas que nosotros queremos de esos datos. Para eso se hacía ese EDA que os he enseñado antes. Una vez ya hemos analizado los datos, ya tenemos muy claro cómo se comportan, qué nos están contando y demás, empieza ya la parte de limpieza y procesado de los datos.
en cualquier organización, y esto nos pasa siempre, por eso en Copuro hacemos los retos con empresas reales, porque los datos son reales y te encuentras, vamos a hablar mal y pronto, la morralla que siempre hay en todas las organizaciones, que los datos no son perfectos y nos encontramos auténticas, auténticas joyas. Eso hay que tratarlo, hay que limpiarlo para que luego el modelo no se vea afectado. Eliminamos errores, valores que son atípicos, lo que decíamos antes, nuestro frigorífico a 150 grados, pues igual no tiene sentido. Los eliminamos, todos esos que no son relevantes, ¿vale? Hacemos ese proceso de limpieza y procesado. Y luego ya por último llegamos a esa fase donde los interpretamos, los visualizamos o los utilizamos para retroalimentar otros sistemas, ¿vale? Pues para eso podemos tener informes, dashboards que nos muestren los resultados o que nos ayuden a hacer una toma de decisiones mucho más, pues eso, mucho más efectiva. Una vez ya tenemos muy claro la parte de los datos, hemos hecho la limpieza y demás, llegaría a esa parte de desarrollar ese modelo de inteligencia artificial, por ejemplo. Aquí hablo en general de cualquier modelo que se quiera desarrollar. Yo que sé, puede ser un modelo de clusterización porque quiero agrupar a mis clientes potenciales y quiero hacerles campañas de marketing muy específicas según el tipo de perfil al que me dirijo, o porque quiero hacer un modelo de clasificación que me ayude a predecir la calidad que van a tener me lo voy a inventar, las chapas o el metal trefilado que produzco, por ejemplo. Para hacer estos modelos tenemos que tener muy en cuenta el output, el input, que van a ser todos esos datos que nosotros metemos dentro del sistema, todos esos que hemos trabajado en el paso previo. Aquí haremos además, pues eso, lo que hablábamos antes, ese procesado de los datos, los hemos tratado bien, sabemos que son buenos, haremos ese desarrollo del modelo y cuando digo haremos, contaréis con una empresa que os ayude a desarrollar ese modelo, pero no está de más que conozcáis cuál es el paso a paso. Le daremos además a ese modelo, ¿no? Ese modelo que se desarrolla, hay que darle un entrenamiento y para eso se le van metiendo datos, se va entrenando el sistema. Bueno, al final hay que darle ese aprendizaje que necesita para que luego tome las decisiones. Se valida ese modelo y se obtiene esa salida final, ¿vale? Y al final tiene la capacidad, por ejemplo, si hemos dicho que vamos a predecir la calidad que yo tengo a la hora de fabricar estos bolis, pues bueno, que tenga la capacidad de predecirme si este boli, en base a una serie de casuísticas que yo le he metido, si va a salir bueno o va a salir malo, o que decida si este boli ha salido bueno o ha salido malo sin que tenga que decirlo yo. Cada modelo que vayamos a desarrollar pues va a necesitar diferente preparación, diferente tratamiento, desarrollo. Eso al final la empresa experta o ese colaborador experto que se encargue de lo que es el propio proyecto técnico se encargará, pero las empresas desde el punto de vista de controlar el negocio y que realmente el resultado que se obtenga podamos validarlo como bueno, pues bueno, ahí también tenemos que conocer un poco en qué consiste. Esos modelos que desarrollamos, bueno, pues se evalúan, lo que decíamos antes, hay una serie de métricas que nos ayudan a saber cuánto de preciso es ese modelo, ¿no? Pues esto ya es mucho más técnico, pero hay una serie de matrices que nos dicen pues el porcentaje que tiene de falsos positivos, verdaderos positivos, falsos negativos, verdaderos negativos, bueno, digamos que tenemos la capacidad de poder decir si estos modelos de inteligencia artificial tienen un alto porcentaje de acierto o bajo. ¿Vale? Esto es la forma con la que los podemos validar. Y lo más importante, que estos modelos se tienen que ir ajustando, ¿vale? Y ajustarlos al final, bueno, implica meterle más datos, siempre datos buenos, evidentemente, asegurarnos que el dato que que se le mete al modelo es bueno y, bueno, pues se va ajustando y se va mejorando el algoritmo para que al final el resultado que salga sea mejor. Importante, a veces hay que dejar un poco de lado que dé un 100% de acierto, ¿no? Esto es súper irreal, en favor de tener un mejor rendimiento, ¿no? Si yo necesito que para un algoritmo muy tonto se tire 5 minutos porque voy a conseguir un 100% de la efectividad versus ese algo mucho más ágil, pero voy a conseguir un 98%, pues hay que equilibrar un poco ahí. Además, luego llega esta fase de implementar el modelo, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Donde la mayoría de las empresas más patinan en esa parte de ya meterlo en tu día a día, en los sistemas, integrarlo. Y aquí sí que es importante, bueno, que tengamos una serie de estrategias pues, para pensar después cómo lo vamos a integrar en el día a día de lo que hacemos. Pues
puede que tengamos que evaluar qué sistemas tenemos ahora mismo y cómo este modelo de inteligencia artificial tiene que comunicarse con ellos. Igual para integrarlo, pues necesitamos desarrollar unas APIs, tener unos protocolos de comunicación, unos formatos específicos. Bueno, esto también no tenéis que saber hacerlo, pero tenéis que saber pedirlo. Entonces es importante también tener esta parte. Igual necesitamos unas interfaces intermedias entre estos sistemas de IA y nuestros sistemas, lo que llamamos middlewares, bueno, pues que nos ayuden a que todo se vea. Hacer esas pruebas de integración también y planificarlas, pues para asegurarnos que cuando esto lo vayamos a poner en producción no interrumpa el resto de lo que estamos haciendo. Y siempre que os lo den con su documentación, con la formación para los equipos, porque al final a esto, que es el punto siguiente, hay que darle mantenibilidad, ¿vale? Y tenemos que tener una estrategia para desplegarlo dentro de nuestra organización de manera gradual. Entonces, eso tiene que estar claro y nos tienen que acompañar en el proceso para hacerlo y hacerlo bien. Y sobre todo lo que hablábamos desde el punto de vista de la mantenibilidad, ¿no? ¿Por qué formación? ¿Por qué saber qué es lo que se está haciendo ahí y cómo lo voy a mantener a futuro? Bueno, pues porque al final, estos sistemas de datos van a estar constantemente siendo alimentados con más información que va a venir de vuestros sistemas, la va a procesar y os va a dar más salida. Entonces, bueno, sí que tenemos que tener, escucharéis el término MLOps, bueno, pues son unas técnicas de desarrollo que lo que nos ayudan es a garantizar la mantenibilidad de esos modelos, ¿no? Que al final que sigamos metiendo la información buena para que el resultado que nos siga dando sea bueno. Y bueno, tendremos que tener en cuenta, pues eso, que los datos que le metemos sigan teniendo la calidad necesaria. Bueno, esto ahora os lo cuento con un poco más de detalle en esta parte, que es el monitorizar, una vez que lo hemos integrado en nuestra organización, el monitorizar que realmente el modelo sigue funcionando bien. ¿Vale? Pues para eso vamos a necesitar, por ejemplo, instrumentos de monitorización, ¿no? Pues que nos diga cuánto tiempo tarda en responder el sistema, si la precisión sigue siendo buena, si empezamos a tener unas tasas de error que empiezan a ser altas, que digas, ostras, mi sistema iba muy fino y ahora de repente algo ha pasado y los errores se me están disparando. Bueno, pues todo eso tenemos que tener pequeñas alertas que nos ayuden o un equipo que se encargue de esta parte para saber que realmente los modelos siguen funcionando como tienen que funcionar. O incluso tener ese registro de anomalías. Lo que más os tiene que interesar, bajo mi punto de vista, la parte del mantenimiento, sobre todo, que los modelos hay que reentrenarlos, hay que mantenerlos y que hacer esta inversión de implementar soluciones de inteligencia artificial implica eso, que luego a futuro esto hay que seguir manteniéndolo y hay que seguir cuidándolo. Hay que cuidar tanto el propio modelo, ¿no? Que al final sigue consumiendo datos, sigue procesando y devuelve una respuesta, y hay que cuidar también muy mucho esa entrada de datos. Si vamos a meter datos nuevos, saber muy claramente que siguen siendo buenos, hacer todo el ejercicio anterior que hemos visto de los datos, ver si ese modelo necesita reentrenamientos porque los datos que están entrando están cambiando. Bueno, hay una serie de... Lo único que quiero que os quedéis con esta parte, que igual es la parte más técnica, que os quedéis un poco con esa sensación de, una vez implantado, el proyecto no termina ahí, ¿vale? Ahí esto hay que darle mantenibilidad y sobre todo hay que seguir cuidando esa información que entra para que el modelo nos siga dando el resultado que estamos buscando. Y ya por último, bueno, pues que os quería dar una serie de consejos que nosotros hemos identificado en todos los proyectos que estamos realizando con empresas y con expertos, y que para nosotros, bueno, pues lo llamamos esa caja de herramientas de claves que nos gusta que tengan las empresas de cara a iniciarse en este tipo de proyectos y cuando nos van a abordar. ¿Vale? En primer lugar, ya hemos hablado antes de ello, y es el tema de la colaboración, ¿vale? La evidencia está en que si yo soy buena fabricando zapatos, posiblemente seré buena fabricando zapatos y ya está. Pero en predecir cuántos zapatos voy a tener que fabricar en los próximos 5 años, pues igual ahí ya no soy tan buena. Y no tengo por qué serlo. Entonces, bueno, nosotros sí que creemos que el éxito reside en empezar a crear unas redes interesantes de colaboradores, bueno, pues que tengan la capacidad de darnos ese servicio eh, con esa parte mucho más, bueno, pues con ese conocimiento más técnico que nosotros en ese sentido no tenemos. Para eso, bueno, pues contar con quienes más saben, que en este caso pueden ser expertos en la materia, en empresas que ya se desarrollan en este tipo de soluciones, y luego nosotros, lo que decíamos antes, abogamos mogollón pues, por colaborar con universidades, centros de formación, bueno, y unos nuevos, también por si estáis en la búsqueda de esos nuevos talentos o talentos para incluir en vuestras organizaciones que os ayuden en este proceso,
Bueno, pues ahora hay muchos centros de estudios que lanzan bootcamps y formaciones mucho más específicas donde reconvierten perfiles, bueno, pues a perfiles mucho más tech. Entonces, bueno, pues ahí posiblemente podáis encontrar a ese tipo de profesionales que acaban de desarrollarse en estas skills mucho más técnicas y joder, pues pueden ser un activo interesante para incluir dentro de las organizaciones. Para nosotros, bueno, la gran clave del éxito cuando hablamos de colaborar es, uno, que desde las organizaciones nunca jamás se deje esto desatendido, es decir, cuando vamos a implementar un modelo de IA o vamos a desarrollar proyectos de datos, siempre tiene que haber alguien dentro de la organización que esté implicado a todos los niveles. Tener una buena red dentro del sector, o sea, empresas que nos ayuden a poder desarrollar estas soluciones, porque solos, evidentemente, no podemos llegar a esa velocidad. Y además, bueno, pues fomentar dentro de nuestros equipos el desarrollo de esas nuevas habilidades que van a ser muy necesarias, ya no para saber hacer, sino para saber entender, para poder hablar ese lenguaje de los técnicos y convertirte en esa bisagra entre el negocio y la parte más técnica. Un poco al hilo de esto viene ese perfil del que hablábamos antes, que vemos que está surgiendo en las organizaciones y que está empezando a ser clave en todos estos proyectos, que es el traductor de negocio, ¿vale? El traductor de negocio es un perfil que está surgiendo ahora, que básicamente lo que hace es tener esa capacidad de hablar tanto con la parte técnica como entender muy bien el negocio. Entonces, bueno, es capaz de establecer muy claramente qué necesidades hay, evaluar si la solución que se le está dando es la que necesita o no es la que necesita, tiene también visión para encontrar cuál es ese foco de mejora que necesita y la capacidad también de traccionar este tipo de proyectos de digitalización porque sabe qué es lo que hace falta y sabe qué es lo que no hace falta, que es lo más importante. Se puede comunicar de forma efectiva con el equipo técnico, validar la solución. No significa que él lo sepa hacer, quiero decir, yo igual no sé picar código, pero sé perfectamente que necesito un modelo de clasificación que me ayude a sacar X información, ¿vale? Se está convirtiendo en un perfil muy clave en las organizaciones porque sí que estamos detectando bueno, que había una brecha, ¿no? Entre el idioma que hablaba la parte más técnica, los desarrolladores, los data scientists y demás, hablaban un idioma que negocio no estaba hablando. Con lo cual ahí faltaba un perfil intermedio que hiciera esa bisagra entre estas dos comunicaciones y sobre todo que tuviera la capacidad de traccionar estos proyectos, porque de otra forma pues no es viable. Entonces, aquí nuestra recomendación es, posiblemente dentro de vuestras organizaciones existan perfiles así, solo hay que descubrirlos. Y si no es así, bueno, pues apostar por buscar un perfil que cumpla con que cumpla un poco con estos dos requisitos, que conozca el sector, que conozca el negocio, que conozca el proceso, pero que por otro lado también conozca las soluciones tecnológicas y tenga la capacidad de auditarlas y de validar si le valen o no le valen. Otro punto clave para nosotros, y lo hemos hablado mucho al principio, es el tema del cambio cultural, ¿vale? Cuando tenemos mucha prisa en desarrollar este tipo de proyectos, pues bueno, nos pasa que queremos desarrollarlo, lo queremos poner ya tal y decimos, vale, pues vamos a contratar a esta estrella del desarrollo que nos va a dar un montón de soluciones y nos va a arreglar la vida, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando metemos un perfil en una organización que todavía no está preparada para albergar todo lo que este perfil esperamos que haga? Bueno, pues posiblemente ese fichaje dejará de ser tan brillante, o nos abandone, o habremos hecho una inversión que no va a tener retorno. Cualquiera de las tres es malísima. Entonces, bueno, pues en ese sentido es importante que si vamos a empezar a implementar este tipo de soluciones, tiene que estar implicado desde la dirección vamos, toda la empresa, partiendo desde la dirección, que será quien tendrá que traccionar esto, tiene que estar implicada en que, bueno, pues hay que realizar un cambio cultural, hay que hacer una formación de los equipos y sobre todo hay que empezar a limar barreras de entrada dentro de la organización a este tipo de soluciones, que ya sabemos pues que muchas veces pues llegan esas objeciones, ¿no? De quitamos puestos de trabajo por implementar estas soluciones. No, realmente lo tenemos que enfocar como lo que es una ayuda colaborativa que nos va a ayudar a realizar mejor nuestro trabajo y que cuanto más impliquemos a todo el equipo, mejores resultados vamos a obtener de esa implementación. Por último, bueno, pues os damos una serie de recomendaciones de lo que consideramos que podrían ser unos primeros pasos
ahora ya que os he fundido con toda esta información, que tenéis todo el conocimiento de qué cosas tengo que tener organizadas antes y en qué consiste un proyecto de datos, bueno, pues para nosotros el empezar es fácil. En primer lugar, rodearos de un ecosistema en el que ya se estén tratando este tipo de soluciones, donde ya se esté hablando de la tecnología, donde ya lo estén implementando, bueno, empaparos mucho. Buscad aliados interesantes e intentad recorrer ese camino juntos. O sea, buscad esa empresa, ese partner, ese colaborador de confianza con el que sintáis que podéis avanzar y que os está enseñando en paralelo en todo este proceso. Sí que recomendamos, y lo vuelvo a decir, el tema de apoyarnos en los centros de formación y bueno, pues con alumnos que vienen muy preparados, que ahora además están saliendo formaciones muy punteras, muy enfocadas a este tipo de soluciones. Aprovechadlas también pues para empezar a meter la patita en todo este ecosistema. Estar implicados además con los centros de estudio me parece siempre es una alianza tremendamente positiva. Implicar muchísimo a los equipos es clave en todo esto, sobre todo por eliminar objeciones, son los mejores conocedores del proceso y los que mejor nos van a ayudar a identificar dónde están los focos de mejora, dónde están los focos donde implementar estas soluciones. Sacar de donde sea know-how, o sea, aliaros con quien sea para conseguir ese know-how y que nuestros equipos se vayan empapando de él y todos empecemos a hablar el mismo idioma. Y como decíamos al principio, el mirar muchísimo fuera, estar constantemente en foros donde compartamos información con otras empresas que ya han pasado estas penurias antes y que nos pueden compartir su experiencia. Entonces, lo que a ellos le han costado 10, a mí me va a costar 3. Y aprender mucho ya no solo de lo que están haciendo en nuestro propio sector, sino de lo que están haciendo fuera. ¿Vale? Yo os abro la plataforma de Copuru para que, bueno, pues en ella vais a tener blogs, retos, artículos muy interesantes sobre todos estos temas. Entonces, todo lo que queráis bichear, pues bueno, os dejo aquí el QR y sentiros libres de cacharrear al máximo con ellos si queréis. Y nada, abrimos, Iñaki, si quieres la ronda de dudas, preguntas. Sí, en el principio de momento en el chat no tenemos nada, pero no sé, si queréis animaros, incluso podemos abriros el micrófono si queréis para que nos podáis plantear las preguntas de viva voz. Y dejamos ahí el tiempo así. Sí, Ana, perfecto, muchas gracias. Vale, mira, nos comenta Ana, Ujú, ¿cómo capturar datos externos para saber si mi modelo es bueno? Es decir, has puesto el ujú, ejemplo de una empresa que fabrica zapatos y cómo ujú. predecir los que va a tener que fabricar en el futuro. Pero, ¿y si mi modelo me dice que voy a tener que fabricar muchos cuando el mercado me dice que esos zapatos ya no van a ser una propuesta de valor para los clientes? En otras palabras, Mm. ¿cómo validar el modelo teniendo en cuenta el exterior de mi organización? Puedo tomar decisiones con mucho riesgo. Sí, no, quiero decir, aquí contad que cuando estamos hablando de utilizar grandes volúmenes de datos, al final no os centréis solo en los datos de vuestra organización. O sea, a vuestro modelo de inteligencia artificial se le puede implementar información de todos los tipos. Por ejemplo, de hecho, me voy a volver para atrás en estos ejemplos que veíamos aquí. Joder, pues sí que tiene diapositivas. En este ejemplo que estamos viendo aquí, por ejemplo, de este proyecto de tema de sensórica para el campo, las fuentes de datos que se utilizan son muchísimas. Quiero decir, hay desde el sensor que desarrolla la empresa para tomar datos del terreno y de la planta, pero luego esa información se cruza con información de satélites, información del clima, ¿qué más? Información sobre plagas en diferentes zonas. O sea, las fuentes de datos que tú puedes unificar y puedes incluir a tu modelo para que lo enriquezcan y te den una información mucho más real, vamos, no os centréis solo en la información de vuestra empresa, sino que es que podéis incluir información de terceros, la hay libre o la hay de pago, pero se puede incluir información de terceros que enriquezca mucho más vuestro modelo y os dé escenarios mucho más realistas basados en lo que, en este caso, lo que decías tú, por ejemplo, lo complejo que puede ser la fluctuación del mercado. No sé si la he resuelto. Y nos comenta, estupendo, gracias. Nada, gracias a ti, Ana, por romper el hielo y por plantearnos la pregunta. Vale, ¿alguien más tiene alguna cosa que comentar? Aprovechad el momento que tenemos aquí a Izaskun. Sí, yo lo que puedo os contesto y si no lo pregunto, os lo prometo. Eso es.
No, sino de todas formas, bueno, como solemos hacer en estos casos, porque hay veces que como hay mucha información y nos ha llovido muchos datos, nos han caído desde Mucho de golpe, contenido. sí, en poquito tiempo, muchas veces ocurre que la gente, pues bueno, vuelve a ver la jornada cuando la colgamos en Ujú. YouTube y pues le surgen las dudas. Entonces, si ocurre eso, pues quedamos a vuestra disposición. Podéis plantearnos las dudas a través del colegio o directamente a Izaskun, que si no me equivoco está por ahí la información de contacto y si no, no Ujú. pasa nada, Sí, que os la facilitamos. os dejo todo por aquí, eso es, aunque luego tengáis la presentación. Y Eso bueno, es. Perfecto, pues nada, ahí tenéis el contacto de Izaskun y luego pues podéis contactar si no a través del colegio y cualquier duda que os surja se la haremos llegar. Tenemos programado también un taller que ahora he dicho, pero no voy a saber la fecha. ¿Tú sabes, Izaskun, cuándo lo tenemos programado? no, no cerramos fecha, yo creo, Vale. específica al final. Sabemos, pues, es que eso me sonaba. Te lo he dicho así un poco de memoria. Mm. Vale, vamos a organizar un taller en el que, bueno, Izaskun, nos comentas un poquito en qué va a consistir, si quieres, para que la gente que está, Sí, pues, y a ver si le interesa también participar. sí, nosotros, bueno, lo que hacemos en esos talleres al final es lo mismo que os he contado del roadmap digital, bueno, digamos que lo ponemos en práctica. Y en este caso lo ponemos, es un poco a nivel más, no voy a decir teórico, porque realmente hacemos ejercicios reales donde empezamos a definir realmente esos pasos que deberíamos tomar para desarrollar el roadmap dentro de nuestra organización, pero bueno, lo hacemos con diferentes empresas juntas todas en un espacio y bueno, pues al final lo que conseguimos es que entre ellas se ayuden pues para desarrollar ese roadmap o para buscar esa solución que es más factible para pues, una de las personas que asisten al taller. Y la verdad que los resultados que estamos teniendo y la dinámica que se crea es muy chula, o sea que la gente además sale como con muchas herramientas luego para poder implementarlas dentro de su empresa y empezar ya a plasmar realmente, decir, vale, ahora ya tengo claro qué paso a paso tengo que seguir para poder desarrollar mi roadmap, con quién tengo que hablar dentro de mi empresa, cómo lo tengo que plantear y empezar ya a darle caña. O sea que intentamos que sea eso, el roadmap, pero a nivel mucho más práctico. Eso es. Pues nada, lo programaremos en breve, así que nada, si tenéis interés en participar en este tipo de jornadas, pues estad atentos a la web del colegio y a la web de la OAP que lo publicaremos en breve. Pues nada, Izaskun, muchísimas gracias por Nada, a dedicar vosotros. este rato, por compartir con nosotros tu conocimiento, que está muy de moda decirlo, pero es cierto. Y a todas las personas que habéis participado, agradeceros también muchísimo que hayáis dedicado estos 90 minutos aproximadamente a esta jornada. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. Es que ricas Gracias a Guzti. vosotros. Agur, mi Esker.